Como te decía, nosotros tenemos organizado estas bibliotecas temáticamente. Aquí tenemos, por ejemplo, Bolivia, aquí tenemos el Caribe. Estos son parte de arquitectura en general. La arquitectura europea está en aquel cuarto, los temas de patrimonio están allí, las zonas de archivos de documentos están allí, de fotografía. Aquí en este cuarto existen otros lugares, caso de Brasil, Venezuela, México, están guardados allí. Entonces, básicamente tenemos esa forma, y cada cuarto tiene su lugar de trabajo también particular, ¿no? Por ejemplo, el cuarto para la clasificación de los libros es específicamente aquel donde se trabaja en la organización, y aquí se trabaja fundamentalmente en el escaneado de material fotográfico y planillas de las investigaciones que se van haciendo. Bueno, el CEDAL es esto, es decir, nosotros organizamos exposiciones, sacamos libros, llevamos en estos 15 años más de 40 Por ejemplo, libros. ¿qué exposiciones han hecho en los últimos? Mira, empezamos, la primera que hicimos fue sobre la Previs, con las familias nos prestan los planos y demás, nosotros hacemos la exposición, se escanea el material, se fotografía, se les devuelve, pero queda ya registrado. Claro. Y cada exposición va con un libro, porque la exposición es un acto efímero, dura el tiempo y la gente que lo ve, que no puede... ¿Y esos libros quién los financia? Porque son libros caros, porque hay que poner fotografías. Los libros los hemos financiado nosotros, es decir, a veces hemos tenido apoyos. En este momento, por ejemplo, el Instituto Andaluz de Patrimonio nos apoya con libros nos apoya cualquier libro que saquemos que tenga que ver con temas patrimoniales. Hemos hecho sobre patrimonio industrial en Argentina o en América Latina. Esto es sobre los españoles del siglo XIX y XX. Este es un estudio de arquitectura inglés que tiene 100 años de vida, más de 100 años de vida, es decir, es el que hace la estación de ferrocarril de Retiro, hace Harrods, hace Gatti Chávez, es decir, las grandes tiendas. Aquel otro es sobre patrimonio industrial, es decir, desarrollar todo lo que han sido en un proceso que tenemos de dejar de costado puertos, ferrocarriles, industrias, recuperar toda la maquinaria, recuperar lo que ha significado esos testimonios, inclusive con algunas buenas reutilizaciones de esos lugares, como se está haciendo, por ejemplo, con las universidades, ¿no? Pensando en la Universidad de Quilmes, por ejemplo, que está en una antigua fábrica, la Universidad de Lanús, que está en terrenos del ferrocarril, es decir, esa política de no perder, digamos, ese patrimonio y volver a utilizarlo. Este es un arquitecto muy interesante que se recibe en Barcelona en la época de Gaudí y que viene a hacer las obras, es argentino, estudia en Barcelona y viene aquí. Aquí es español y en España lo consideran argentino, con lo cual está en esa situación ambigua, pero trabaja en los dos lados. Aquí hace todas las obras de la colectividad española y allí hace las obras de los españoles que están en Argentina, vuelven a España. Entonces tiene un puente permanente. Este otro libro sobre los congresos panamericanos es quizás la lectura de una trayectoria desde 1920 hasta fin del siglo XX de lo que fueron pensando los arquitectos a través de sus congresos, cuáles son los temas importantes, cuándo aparece la vivienda, cuándo desaparece. El caso de los alemanes o el caso de los italianos o el caso de los españoles en la arquitectura, bueno, va acompañado siempre, por ejemplo, por un diccionario donde están las biografías de los distintos arquitectos que trabajaron. Son datos que le ayudan, digamos, a quien va a realizar investigaciones a conocer, digamos, las distintas informaciones que hemos podido juntar. Arquitectos de la vanguardia, como es el caso de Previs o el caso de Andrés Calnay, los cines de Buenos Aires, es decir, la idea de 300 cines, de los cuales nos quedan muy pocos. Ese es un libro que presentamos este año y que ya está agotado. Bueno, esto es más o menos, son algunos. Hemos hecho otros sobre la visita de Le Corbusier en 1929 al Río de la Plata. En fin, hay muchos otros que no están en este momento aquí, pero como te decía, ha sido un poco la línea de trabajo
fundamental, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, como el movimiento de las Casas Blancas, una librería nos pidió para reeditarlo. El de italianos en la arquitectura argentina también estamos en trance de reeditarlo. En fin, hay nosotros damos el impulso para que salga. Cuando vemos que hay un eco y una demanda mayor, pues habrá quien lo edite y punto, nos ayudará a editar otro. Entonces, la acumulación de los libros van financiando los libros siguientes, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, esta serie, que es la serie de arquitectura en Argentina y el Río de la Plata, es una serie que ya tiene 25 libros. Entonces, esos 25 libros, el reencuentro entre España y Argentina en 1910, lo que significó el centenario como punto que vos has escrito sobre eso, así que conoces bien el tema. Lo de la infanta Isabel. Lo de la infanta, pero además no solo la infanta, sino las exposiciones de arte, el pabellón que se hizo, es decir, todo el movimiento cultural que Blasco Ibáñez con sus colonias de valencianos, es decir, todo lo que... el libro de Blasco Ibáñez, Argentina y su grandeza, claro. Es un libro que tiene unas ilustraciones maravillosas y que muestra hasta qué punto edificios que eran bellísimos también desaparecieron. Bien. Esa es un poco la tarea. Y los últimos libros, como te digo, hemos hecho películas. Con Miguel Rodríguez Arias hicimos la película de Le Corbusier en Buenos Aires y en el Río de la Plata, Buenos Aires Montevideo, en el año 29. Hicimos otra exposición sobre Jorge Sabaté, que fue intendente de Buenos Aires. Personaje olvidado también. Sí, de la arquitectura y la justicia social. Es un hombre que trabaja ya en los años 20 con viviendas ferroviarias, es el que hace el edificio de la Fraternidad, que es un edificio interesante, Art Deco, ¿no? Es decir, hay un personaje también fue presidente de la Sociedad de Arquitectos, fue dirigente de la reforma universitaria en el año 18 en la facultad, es decir, como en el centro estudiante. Vos dijiste Art Deco, ¿qué edificios Art Deco quedan más o menos en Buenos Aires? Mira, yo creo que hay mucho. El Art Deco se refiere a la exposición de Art Decorative de París del año 25, es decir, que no podríamos hablar Art Deco de antes del 25, sino del 25. Yo creo que como arquitecto Art Deco el más notable es Virasoro, sin duda, la Casa del Teatro, para empezar, es donde la geometría, digamos, del cubo y del cuadrado marcan de alguna manera la forma de composición del edificio. Hay un edificio en la calle Agüero, cerca de... La casa de él, en 20 al 2000. Son dos casas juntas. Dos casas. En una vivió Parravicini. Sí. En una de esas casas se mató que se suicidó el actor Parravicini. La que está, la 2038 era la de Virasoro, donde él vivía, claro, ¿no? Y la de al lado es que ha sido también la del 2038 ha sido restaurada recientemente, muy bien, por otra parte. Y hay muchas casas de Virasoro sobre el costado del edificio de Aguas Argentinas sobre Riobamba, ¿no es cierto? El Palacio de las Aguas, ¿no es cierto? Hay una casa de Virasoro. ¿Y el cine también, que era el cine? Bueno, los Calnayas, el cine Surbacha, por ejemplo, edificios, es decir, ellos es una cosa más entre expresionista y Art Deco, pero tienen la Múnich misma, ¿no es cierto? Es decir, hay ciertos rasgos. Claro. Bueno, Art Decorative era en definitiva eso, la decoración, pero una decoración ya de mucha base geométrica que nos aproxima un poco al racionalismo, al momento de la no decoración, ¿no? Es decir, por eso el Art Deco prende mucho entre los constructores, y yo diría que en los ensanches de la ciudad de Rosario, Bahía Blanca o el mismo Buenos Aires vas a encontrar muchas casas Art Deco, y los trabajos de herrería con los soles, las palmeras, los rayos solares, el uso de la geometría como elemento de composición es uno de los temas importantes, ¿no es cierto? En la Ramón Gutiérrez, se nos pasó la hora. Yo seguiría hablando y charlando con vos, como hemos charlado tantas veces, pero me parece que hemos cubierto un aspecto de la cultura argentina que es poco conocido en general por el público. Yo te agradezco que hayas venido, que nos hayas dado tu tiempo para hacer el programa. No, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de pensar en forma conjunta sobre las cosas. Gracias.